Hola gente, no olviden suscribirse y darle like al video para más contenido. Sin más, comencemos. 26 de septiembre. Raccoon City. Escuela de Raccoon City. 2:25 p.m. El eco de la ráfaga de disparos reverberó por los pasillos vacíos. John abrió la puerta de la oficina del director, su rostro una máscara de fría determinación. El sonido, que antes había sido distante y amortiguado, se hizo más fuerte, más inmediato. Era el sonido de la muerte. No son refuerzos, pensó John mientras corría. Suena a arma de alto calibre, ¿pero por qué? Sus sospechas de que no se trataba de un ataque de Umbrella se hicieron más fuertes con cada paso. Corrió por los pasillos, siguiendo el rastro de pólvora y sangre que se hacía más intenso. En el suelo, mientras avanzaba, encontró los primeros signos de la masacre. Un libro de texto tirado, manchado de sangre. Una mochila escolar con un agujero de bala. Al doblar una esquina, John vio un pequeño cuerpo tendido en el suelo. Su corazón se encogió, pero rápidamente se obligó a mantener la calma. Se agachó, examinando a la víctima. Era un niño de unos 12 años, con un uniforme escolar empapado en sangre. Estaba inconsciente, con una bala en el pecho. John no era un hombre que se conmoviera fácilmente. Había visto la muerte, la había infligido, pero esto era diferente. Este era un lugar de inocencia, un lugar donde los niños deberían estar seguros. Es una masacre, pensó, su mente luchando por procesar la escena. Esto no es una guerra, es una carnicería. Al acercarse a la zona de la cafetería, el sonido de los disparos se intensificó. La puerta del comedor estaba abierta de par en par, y el horror se reveló ante sus ojos. El lugar, que hacía solo unos minutos había estado lleno del bullicio de la infancia, ahora era una escena de carnicería. Los cuerpos de los estudiantes, tanto niños como adolescentes, estaban esparcidos por el suelo. Algunos aún se movían, retorciéndose de dolor. Otros estaban completamente quietos, sus ojos vacíos mirando al techo. En el centro del caos, John vio a una chica. Era la misma chica que acababa de salvar, Melissa Miller. Estaba de pie con un estuche de guitarra colgando de su espalda y un rifle de asalto en sus manos. Miraba con frialdad los cuerpos que yacían a sus pies. John vio que el rifle, que apuntaba a un grupo de estudiantes escondidos bajo una mesa, era un AR-15, un arma militar. La ironía de la situación fue una puñalada en el corazón de John. El amuleto de la suerte en forma de bala que le había devuelto era un símbolo de la muerte que estaba desatando. Mierda, susurró John, su voz baja y rota. Justo cuando estaba a punto de moverse, un pequeño gemido lo detuvo. John se agachó y vio a una niña de unos 12 años, su uniforme escolar empapado en sangre. Su respiración era superficial, sus ojos se movían por todas partes. Lo vio y extendió su mano, su voz un susurro roto. «Corre», susurró, y luego su mano cayó, sus ojos vacíos. John se puso de pie. El sonido del rifle de Melissa, mientras descargaba una ráfaga de balas contra los estudiantes escondidos bajo la mesa, hizo que la sangre de John hirviera. La rabia de John se intensificó, su voz se endureció mientras pensaba para sí mismo. Esa chica, no se saldrá con la suya. John sacó su arma y se preparó para acabar con esta masacre. Hace unos minutos. Con mi estuche de guitarra en la espalda y el llavero que John me había devuelto. El pequeño amuleto de la suerte. Él me había salvado. Me había mirado, realmente me había mirado, y me había ayudado sin juzgar. Por un segundo, me sentía a salvo, como si no estuviera a punto de desmoronarme. Pero esa sensación se desvaneció en el momento en que entré en el pasillo. Un escalofrío recorrió mi espalda, y no fue por miedo. Era familiar, frío y griega. Persuasivo. Era la voz. «¿Te gusta, verdad?», susurró una voz en mi cabeza. La misma voz que ha estado conmigo desde que todo comenzó. Sí, pensé. Él me ayudó, es el único que no me mira como si fuera una broma. No es como los demás, continuó la voz. Ellos solo ven lo que hizo David. Lo que hizo tu exnovio. Creen todas las mentiras, ¿no es así? Mi estómago se revolvió al recordarlo. Recuerdo los susurros en los pasillos, los ojos siguiéndome. La chica fácil de las fotos. Ella lo quería, si no, ¿por qué se las enviaría? David, el único chico al que le abrí mi corazón, no solo me dejó, sino que se aseguró de que toda la escuela lo supiera al compartir las fotos íntimas que le había enviado. Pasé junto a un grupo de chicas. Me miraron y susurraron, una de ellas se rió, y la miré, su risa fue cruel, recordándome la burla de David. Justo después, un chico de la clase de gimnasia me dio un codazo para pasar, y sentí su mano rozar mi trasero. «Ups», susurró con una sonrisa sucia mientras se alejaba.
El asco y la impotencia me paralizaron. La humillación me había marcado. Ahora, cada vez que miraba a alguien, me preguntaba si también habían visto mis fotos. David había sido suspendido, pero se había reído en mi cara antes de irse. Nadie te va a creer, Melissa. Eres una perra, y todo el mundo lo sabe. La voz que me había estado siguiendo desde entonces se hizo más fuerte. Te dijo la verdad, susurró la voz. Y todos los que se burlaron de ti, todos los que te miraron con desprecio, creyeron sus mentiras. Mientras entraba en la cafetería, la voz en mi cabeza se hizo más fuerte y más agresiva. La ira se acumuló dentro de mí. Mi mente era un revoltijo de voces, burlas, risas. Un eco de dolor. Miré a los estudiantes y sentí que todos se reían de mí, susurrando, burlándose. En una de las mesas, un grupo de estudiantes se reía. Por un momento, sentí sus ojos en mí. Entre ellos, vi a David. Estaba sentado junto a su nueva novia, una chica del equipo de porristas, que se reía y señalaba. David notó mi mirada y me sonrió, una sonrisa llena de malicia y victoria. ¿Vas a tocar una canción, Melissa? Espero que sea mejor que tu sentido común. Gritó un chico mientras pasaba a mi lado. Un grupo de estudiantes se rió, sus burlas resonando en el gran comedor. Mi corazón se hundió. La música era todo lo que me quedaba, lo único que podía disfrutar. Pero su comentario, tan simple y cruel, se sintió como un puñetazo directo en el estómago. Todo el dolor, toda la ira, toda la humillación que había sufrido, se precipitaron en mi pecho. Mi mente se nubló, y el mundo se distorsionó. Los rostros de los estudiantes se desvanecieron. Solo vi siluetas, figuras oscuras con sonrisas maliciosas que me rodeaban. Eran todos iguales. No eran personas. Eran los rostros de todos los que se habían reído de mí, todos los que habían creído las mentiras, todos los que se habían negado a verme como una persona. El mundo entero estaba en mi contra. Mátalos, susurró la voz. Mátalos a todos. Y sin dudar, mis dedos se movieron por sí solos, mi mente una espectadora indefensa. Mi mano abrió mi estuche de guitarra y sacó un rifle de asalto. Con una fluidez aterradora, mi cuerpo se movió por sí solo, y comencé a disparar. No apunté a nadie en particular. Apunté a las siluetas. Al mal que me rodeaba. Una ráfaga de balas se disparó, 1, 2, 3. El eco de los disparos se escuchó por toda la escuela. El olor a pólvora y metal llenó el aire. Ahora había silencio, solo eso. Pero ese silencio duró solo un momento, roto por gritos y lamentos. El olor a sangre inundó mis fosas nasales, un hedor metálico abrumador. Escuché llantos amortiguados, súplicas, arrepentimientos. Y, a lo lejos, las sirenas acercándose. Volví a mirar a las siluetas que caían. La de David, la de su nueva novia y la del chico que se había burlado de mí. Sus risas habían desaparecido, reemplazadas por gritos de dolor. El mundo entero me había lastimado, y ahora parecía que el mundo estaba recibiendo lo que se merecía. Mi rifle estaba caliente. Mi mano, moviéndose por sí sola, me llevó a una mesa volcada donde un grupo de chicas estaban acurrucadas. Una de ellas me había susurrado una vez que yo era basura. Sus ojos, llenos de terror, eran los mismos que me habían mirado en el baño, llenos de lágrimas y miedo, mientras escuchaba los susurros y las risas afuera. Ahora eran ellas las que estaban en el suelo. Ahora eran ellas las que experimentaban el mismo terror que me había abrumado. Sus gritos eran silenciosos. Era algo que yo había experimentado. Una sensación que yo había sentido. Ahora me sentía bien. Me sentía muy bien. Los escuché. Sus llantos amortiguados, sus gemidos silenciosos. Sabía cómo se sentían. Sabía lo que era sentirse como ellos se sentían. Y por fin, esas personas que tanto me habían lastimado estaban recibiendo su merecido. Entonces la puerta del comedor se abrió de golpe, y John, el hombre que lo había salvado hacía unos minutos, entró. No lo vi, o tal vez lo ignoré. Mi mente solo veía las siluetas, las burlas, el odio. No podía ver a nadie más, ni siquiera a John. Solo podía ver el mal que me rodeaba. Y por fin, pude escuchar el arrepentimiento. Estaba a punto de apretar el gatillo para acabar con la vida de los que estaban detrás de esa mesa. Pero antes de que pudiera escuchar el grito final de arrepentimiento, una sensación fría inundó mi oído izquierdo. Pude sentir algo frío, y de un momento a otro, sentí que mi cuerpo no reaccionaba. Las voces y las burlas en mi mente se detuvieron. Mi cuerpo, que se había estado moviendo por sí solo, colapsó. Mientras caía al suelo, mi mente, en cámara lenta, vislumbró la figura del hombre que me había ayudado con los niños de la escuela. Él era el único que me había mirado como una persona, el único que había visto a Melissa.
Ahora, sostenía una pistola que humeaba en mi dirección. Mientras caía, pude ver su rostro. No había ira, ni odio. Solo una profunda decepción. Un dolor genuino. Algo que me hizo arrepentirme. No quería que me viera así. Pero al final, fue él mismo quien me mató. Mi cuerpo sin vida cayó al suelo. Mi conciencia comenzó a desvanecerse, pero antes de que se fuera por completo, una pequeña sonrisa apareció en mi mente. Una sonrisa de haber cumplido mi misión. Y de cómo ahora, por fin, podía descansar de esa voz que siempre me hablaba. El eco de la bala reverberó por el comedor, un sonido limpio y final. John Wick bajó su arma, el humo aún salía del cañón. Su mirada recorrió el comedor, y lo que vio no era menos que el infierno en la tierra. El caos era absoluto, y el silencio de los muertos era el único testigo de la masacre. Cuerpos. Demasiados cuerpos jóvenes. La mayoría de los cuales, John supuso, no tenían nada que ver con lo que le había pasado a la joven. Innumerables vidas truncadas por la locura de una joven a la que había salvado del acoso hacía solo unos minutos. Sus ojos se detuvieron en el cuerpo de Melissa. La chica que había intentado proteger. La bala había impactado en su cabeza. Estaba tirada en el suelo, su cuerpo desplomado en un charco de su propia sangre, el llavero que le había devuelto yacía cerca de su mano extendida. Parecía estar sonriendo. John no podía entenderlo. ¿Una sonrisa de alivio? ¿De triunfo? ¿Quizás una burla final del mundo que la había empujado al abismo? El sonido de las sirenas, aún distantes pero inconfundibles, rompió el silencio. No había tiempo. John se dio la vuelta, sus pasos resonando en el gran comedor. Su mente corría contra el tiempo. Regresó a la oficina del director, abrió la puerta y vio a Gil, que lo miraba con los ojos muy abiertos, a punto de preguntar qué había pasado. No hay tiempo, interrumpió, su voz dura como el acero. John sacó su arma y, sin dudar, apuntó a la rodilla del director. El sonido seco de la bala se mezcló con el grito de dolor. Un grito que fue un rugido gutural de dolor y sorpresa. La sangre brotó de la herida, manchando el suelo de la oficina. ¿Dónde está el doctor William Birkin?, preguntó John, su rostro impaciente y teñido de rabia. Su paciencia era tan limitada como las balas de su cargador. El director, con el rostro pálido de dolor, solo se rió y escupió en los zapatos de John. El acto de desafío encendió algo en su mirada. John, imperturbable, apuntó a la otra rodilla del hombre. «Usted es el encargado de esta escuela», dijo John, su voz baja y gélida, su dedo en el gatillo. «Estoy seguro de que sabe quién entra y sale. Si me dice dónde está, podría perdonarle la vida». El director, con el rostro cubierto de sudor, se negó a hablar. John apretó el gatillo. El sonido de la bala se sintió como una segunda explosión en la pequeña oficina. El director gritó de nuevo, su dolor mezclándose con la sangre que brotaba de su rodilla. John apuntó a sus brazos, y con la misma frialdad, disparó a cada uno. El dolor se hizo insoportable para el director, su rostro contorsionado por la agonía. «Si quiere morir aquí, está bien para mí», continuó John, su voz casi un susurro. «Pero se desangrará o recibirá una bala en la cabeza. Solo si me dice el paradero del doctor William Birkin no le dispararé de nuevo, y tal vez la policía que llegue aquí lo salve». A pesar del dolor insoportable, el director lo miró con odio. «Váyase al infierno», John no lo dejó terminar la frase. Un último disparo en la cabeza silenció al director para siempre. No había tiempo para juegos. El clic de la pistola de John al quedarse sin balas fue el único sonido que se escuchó después del último disparo. Miró a Gil con una expresión que no dejaba lugar a dudas. «Tenemos que irnos», dijo, su voz ahora más baja y profunda. «La policía estará aquí en cualquier momento. Salgamos por la salida». Gil asintió, su rostro pálido pero con una comprensión inmediata. Había visto la brutalidad de John, la eficiencia con la que actuaba. Sabía que no había lugar para preguntas o dudas. Juntos, salieron de la oficina, sus pasos rápidos y controlados. El pasillo estaba lleno de un silencio ominoso, un silencio que pesaba en el aire. Al acercarse a la entrada principal, los sonidos comenzaron a regresar. El murmullo de voces asustadas, los sollozos y gritos de algunos estudiantes que habían logrado escapar y estaban acurrucados afuera. Gil escuchó fragmentos de conversaciones susurradas, palabras dispersas mezcladas con miedo. «Disparos, rifle, esa chica». Un escalofrío recorrió su espalda. El rompecabezas de la masacre comenzó a tomar forma en su mente, pieza por pieza. No tuvo tiempo de procesarlo, ya que John la instó a seguir adelante. Al salir de la escuela, se encontraron con un caos organizado.
Decenas de vecinos se acercaban, atraídos por las sirenas que ahora se escuchaban claramente. Se mezclaron con los estudiantes aterrorizados en la entrada, sus rostros llenos de asombro y horror. John y Gil se unieron a la multitud, moviéndose como si fueran parte de ella, sus rostros impasibles. La gente, demasiado ocupada con el espectáculo, ni siquiera los notó. Con pasos rápidos y decididos, John se dirigió hacia el este, su memoria de la ciudad funcionando con precisión. Sabía exactamente dónde encontrar una estación de metro, y Gil lo siguió, manteniendo la distancia adecuada. En la calle, las luces intermitentes de los coches patrulla de la policía se hicieron más intensas, y un coro de sirenas y ambulancias deslumbró a lo lejos. Los vehículos pasaban a toda velocidad junto a ellos, sus conductores demasiado concentrados en llegar a la escena de la carnicería para notar a dos personas que se alejaban de ella. La noche los tragó. Llegaron a la entrada del metro. El aire subterráneo fue un alivio, el sonido de los trenes una distracción bienvenida. Descendieron las escaleras, y un tren entró en la estación. Abordaron, encontrando un par de asientos vacíos en el vagón casi desierto. Por fin, pudieron detenerse. Gil se sentó frente a John, sus hombros relajados por primera vez en horas, y lo miró. Las dudas que la habían acosado desde que escuchó los primeros disparos se precipitaron en su mente. John, comenzó, su voz apenas un susurro. ¿Qué pasó allí afuera? Los disparos, John la miró, su expresión cansada pero serena. Con un toque de ironía, como si la realidad fuera una broma macabra, bajó aún más la voz. La chica a la que ayudamos, dijo, su mirada fija en el espacio vacío frente a él. Encontró una forma de responder a las críticas de sus compañeros de clase de una manera, más bien contundente. Comenzó a dispararles a todos. Gil se puso más pálida de lo que ya estaba. Su mente, con un clic escalofriante, conectó los puntos. La mirada de John en el pasillo, su prisa, los susurros de los estudiantes. Un rifle de asalto, a todos. Susurró, el horror en su voz. Pero, ¿por qué hizo eso? No lo sé, respondió John, su voz casi inaudible. Todo lo que sé es que la vi. Estaba a punto de matar a un grupo de estudiantes, pero antes de que pudiera hacerlo, le disparé en la cabeza. La confesión fue tan directa, tan carente de emoción, que Gil sintió que su estómago se encogía. John la miró, y por primera vez, ella vio algo más en sus ojos. Vio una profunda tristeza. Un arrepentimiento genuino. Algo que la hizo palidecer aún más. El mundo la había roto, dijo John, su voz un susurro triste. Pero, aún así, no podía permitir que lo hiciera. Gil no pudo decir nada. Se quedó en silencio, procesando la información. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, su voz baja y cansada. No tenemos información del director. No nos dijo nada sobre Umbrella o el Dr. Birkin. John suspiró, un sonido que llevaba el peso de la frustración. Su mirada se desvió de la ventana del tren para posarse en Gil, una mirada que parecía ver más allá de ella, hacia los muchos caminos que se habían cerrado. No hubo tiempo para un interrogatorio adecuado, respondió con frialdad. No esperaba una masacre justo cuando tenía una oportunidad real de encontrar la manera de saber el paradero de ese Dr. William Birkin. Volvió a suspirar, el sonido más de un desánimo que de una exhalación. La ironía de la situación era brutal. Había ganado una ventaja, y se la habían arrebatado de la manera más violenta e impredecible posible. Es hora de reducir un poco la marcha, dijo, su voz ahora más baja, como si estuviera hablando consigo mismo. Con lo que pasó en la escuela y el hecho de que maté a alguien que parecía saber bastante sobre Umbrella, será mucho más difícil atacar. Deben estar en alerta máxima. Las autoridades estarán investigando cada rincón, y Umbrella, si se enteraron, sabrán que alguien está interfiriendo con su operación. Seremos objetivos, y los riesgos son demasiado altos ahora. John cerró los ojos, el agotamiento escrito en su rostro. Su mente, sin embargo, no estaba descansando. La imagen del niño en la cafetería, el que le había dicho que corriera, pasó por su mente. El rostro del niño estaba lleno de miedo, una inocencia perdida. John, con su vida de violencia y muerte, sabía que la inocencia era un lujo que no muchos podían permitirse, un lujo que él mismo había perdido hace mucho tiempo. Mantuvo los ojos cerrados, procesando todo, su mente reproduciendo cada segundo del caos, sopesando sus acciones con las consecuencias. El silencio se prolongó entre ellos. Gil, que también estaba procesando los horrores que había presenciado, permaneció en silencio. El silencio pesado del metro, lleno de 100 historias. El sonido del tren avanzando, el traqueteo de las ruedas sobre las vías, era el único ruido que llenaba el vacío entre ellos.
El resto del camino hasta el hotel fue igual. El aire entre ellos era espeso, lleno de una comprensión mutua. El tren se detuvo en la estación, y salieron, subiendo las escaleras de regreso a la calle. Caminaron en silencio hasta la entrada del hotel. El recepcionista, al verlos entrar, levantó la vista. Estaba a punto de saludar a John como de costumbre, con una sonrisa y un asentimiento, pero al ver sus rostros, su aura de pesadez y fatiga, decidió solo asentir, una señal sutil de respeto y comprensión. El ambiente a su alrededor era tenso, pesado, como una nube de tormenta cerniéndose sobre ellos. John y Gil se dirigieron al ascensor, el tintineo de la campana rompiendo el silencio. Se detuvo en el piso de Gil, y ella salió. John la despidió con un simple gesto, su voz baja y tranquila. «Descansa», dijo. «Hablaremos mañana». Gil asintió, su mirada fija en su rostro. Podía notar que algo había cambiado en él, algo sutil pero definitivo. 27 de septiembre. Raccoon City. 7 a.m. El despertador sonó, pero John ya estaba despierto. La rutina, una armadura construida durante años de disciplina, lo había sacado de la cama mucho antes. Su cuerpo estaba tenso, sus músculos rígidos, pero su mente no estaba tranquila. Cuando cerró los ojos, no vio la oscuridad, sino un mar de rostros. Los ojos vacíos del director, los rostros ensangrentados de los niños y el de Melissa, la chica que había intentado salvar, que ahora probablemente era solo un recuerdo. La culpa, un sentimiento que rara vez lo visitaba, se instaló en el fondo de su estómago. Un dolor sutil pero persistente. ¿Qué pasaría si no la hubiera ayudado? ¿Habría ocurrido esa tragedia? Se hizo esa pregunta una y otra vez, sabiendo que era una pregunta sin respuesta. No podía contar cuántos habían muerto, pero el hedor a sangre y miedo aún llenaba sus sentidos. Eran demasiados. Después de su rutina, se duchó. El agua caliente golpeó su cuerpo, pero no pudo lavar las imágenes de la masacre. El rostro sin vida del director, los cuerpos inertes de los niños. Al salir, se vistió con ropa casual, una camisa negra de manga larga y pantalones cómodos. Fue a la pequeña cocina de su habitación, encendió la cafetera y preparó avena. El olor a café llenó el espacio, una familiaridad reconfortante. Justo cuando estaba a punto de tomar su primer sorbo, un sonido resonó en la habitación. Un golpe sordo y seco, inconfundible. El sonido de un disparo. El sonido fue un eco, pero John lo reconoció. Era el sonido de un arma de calibre 9 milímetros. Y luego, el estruendo de una puerta estrellándose contra la pared. El cuchillo de cocina cayó de su mano, pero lo atrapó en el aire, su mente procesando la información en una fracción de segundo. La trampa. La que siempre ponía en su puerta, un cable delgado que se extendía desde su mesita de noche, conectado a la pistola que siempre mantenía a mano, apuntando a la puerta. Era una trampa diseñada para asegurar que cualquier intruso no se saldría con la suya. Su cuerpo, sin que su mente le diera la orden, se movió. Se agachó, el cuchillo en la mano. Escuchó el gemido amortiguado de la persona que había entrado y recibido un disparo. Voces en el pasillo, alguien está herido. Fuego. Voces autoritarias. Policías. Escuchó innumerables pasos pesados, una ola de botas entrando en su habitación, susurros de radio y el sonido de metal contra metal. John sabía lo que era. Era un equipo táctico. SWAT o algo así. Se movió en silencio hacia la cocina. Escondido detrás de una isla, se pegó a la pared, con el cuchillo en la mano. Las voces se acercaban. John pudo escuchar la voz de mando. Unidad 2 a la cocina. El objetivo puede estar aquí. El silencio fue roto por el sonido de un pie arrastrándose, el sonido de la respiración pesada. Eran 3. John escuchó los pasos lentos y metódicos acercándose, y vio la punta de un rifle de asalto asomándose por la esquina. Un primer oficial asomó la cabeza, rifle levantado. John, con su camisa casual y pantalones cómodos, sin su traje blindado habitual, no tenía tiempo que perder. Se abalanzó sobre el hombre, moviéndose en una fracción de segundo, agarró el cañón del rifle y lo apuntó al segundo oficial que entraba. El oficial sorprendido disparó. Una bala perdida impactó en el techo, y el segundo oficial se cubrió, su cuerpo ahora un escudo involuntario. John no lo dejó reaccionar. Usó el rifle del primer oficial como palanca, lo empujó hacia atrás y, con su cuchillo, lo apuñaló en el cuello, en la parte superior del pecho, justo en la clavícula. El hombre gritó, su sangre salpicando la pared. Sin perder un segundo, John lo empujó hacia el segundo oficial, que estaba intentando disparar.
El segundo oficial, en un intento de reaccionar, disparó, pero la bala, en lugar de impactar en John, golpeó al primer oficial, que cayó al suelo, muerto. John aprovechó la confusión. Se abalanzó sobre el segundo oficial, agarró el rifle, lo desarmó y lo usó para bloquear la patada que venía del tercer hombre. John, con el rifle en la mano, lo golpeó en el rostro con la culata, y el hombre cayó al suelo con la nariz rota. El tercer hombre, en la desesperación, sacó su pistola, pero John fue más rápido. John lo golpeó en la muñeca, y el hombre soltó la pistola. John la agarró, y antes de que el hombre pudiera reaccionar, John le disparó en la cabeza. Los otros oficiales de la unidad, que se acercaban por el pasillo, escucharon el disparo y gritaron: «Entren, entren. El objetivo está en la cocina». La pelea se extendió al pasillo. Los otros oficiales, 10 hombres en total, entraron en la habitación. La lluvia de balas sacudió la habitación. John, con la agilidad de un felino, se movió entre los disparos, usando los cuerpos de los oficiales caídos como escudos. La pelea, que antes había sido una masacre, se convirtió en una lucha por la supervivencia. John se movió como un espectro, usando cada parte del escenario a su favor. Se escondió detrás de un sofá, recargó su pistola y se lanzó al pasillo, disparando a la cabeza de los oficiales que se acercaban. John, pistola en mano, se movía rápida y sigilosamente. Pudo escuchar los pasos del resto de los hombres acercándose, y un escalofrío recorrió su espalda. Estaba en su territorio. Y a John no le gustó eso en absoluto. Sabía que esta no era una pelea de rutina. Eran profesionales. Estaban aquí por él. La escena se convirtió en una carnicería. John se movió entre los cuerpos en un ballet de muerte y destrucción. Saltó sobre un oficial caído, disparando 2 veces a la cabeza de otro que intentaba flanquearlo. El sonido de metal golpeando la pared y el cristal rompiéndose llenó el aire. Un oficial, escondido detrás de la puerta, le disparó. John sintió un dolor agudo en el hombro cuando la bala lo rozó, pero no se detuvo. «Lo tengo», gritó el oficial a sus colegas. John se abalanzó sobre él. «Vamos, inútiles. Disparen», gritó uno de los oficiales de la unidad a sus colegas mientras estaban paralizados. John se abalanzó sobre el oficial, golpeándolo en el rostro con su pistola. El oficial gritó, su rostro un desastre de sangre y carne. John le disparó en la cabeza. Los otros oficiales, que se habían acercado, se quedaron petrificados por el miedo. Un oficial gritó al resto de la unidad: «No se queden ahí parados. Mátenlo». Su voz era un grito de desesperación. Sin dudar, John se abalanzó sobre ellos, usando el cuerpo del oficial que acababa de derribar como un escudo improvisado, disparando a quemarropa. Los otros cayeron al suelo, muertos. Un oficial, desesperado por huir, intentó retroceder, pero tropezó con un cuerpo. «No, por favor», gritó, pero fue silenciado por la bala que John disparó a su cabeza. Punto de vista de Gil. Gil había estado en su habitación, intentando conciliar el sueño, cuando los disparos la despertaron. El sonido era demasiado cercano para ignorarlo. El estruendo de la puerta de John siendo derribada la hizo saltar de la cama. Agarró su pistola, su bereta de servicio, y se pegó a la pared, con el corazón latiéndole con fuerza. Los gritos, las balas, el sonido de los muebles rompiéndose. La masacre, una coreografía de muerte que se extendía por el pasillo. Abrió su puerta con cuidado, asomando la cabeza. El pasillo era una escena de horror. Cuerpos de oficiales yacían en el suelo, la sangre manchando las paredes y el techo. El silencio era pesado, solo roto por el goteo de la sangre. Sus ojos se fijaron en la figura solitaria en el centro de la habitación de John. Él. La sombra oscura de John, inmóvil, observando el caos que había creado. Gil vio el último momento de la pelea. Vio a un oficial, un hombre de la unidad táctica, que había tropezado con un cuerpo. Se arrodilló, suplicando. «No, por favor», gritó, su voz temblando. Vio a John levantar su pistola y dispararle en la cabeza sin dudar. Gil cerró los ojos por un segundo, su mente luchando por procesar lo que había visto. La sangre de sus enemigos en las calles, su miedo, el hedor a muerte, todo se sentía demasiado real. Pero no podía quedarse paralizada. Cuando abrió los ojos, vio el destello de un arma. Era un oficial, que había estado escondido detrás del sofá, y ahora apuntaba a la espalda de John. El tiempo se detuvo. Gil no pensó en nada, su mente actuó por sí sola, su cuerpo reaccionó por instinto. Levantó su pistola y, sin pensarlo 2 veces, disparó. El sonido de su disparo resonó por el pasillo.
El oficial, que estaba a punto de disparar, cayó al suelo, la bala de Hill perforando su cabeza, justo en el centro de su frente. El silencio reinó una vez más, un silencio roto solo por la respiración pesada de John y el goteo de sangre que fluía de su hombro. El aire, espeso con el olor a pólvora y muerte, se sentía pesado. Hill se movió lentamente más cerca, su mirada fija en la mancha oscura que se extendía por el hombro de John. La tela estaba empapada, y un reguero de sangre fresca corría por su brazo, goteando en el suelo. John, ¿estás herido?, dijo, su voz apenas un susurro. Hill extendió una mano temblorosa, queriendo tocar la herida. John, sin mirarla, detuvo su mano con la suya, una interrupción suave pero firme. Su piel estaba fría, su agarre, a pesar de su herida, inflexible. No hay tiempo para eso, siseó John, su voz ronca por el agotamiento. Tenemos que irnos. Ahora. Su mirada se movió por todas partes, evaluando la sala, los cuerpos, las posibles salidas. Pero tu hombro está sangrando, exclamó Hill, su voz quebrándose por la desesperación. Es una herida de bala. Podría infectarse. Déjame ayudarte, por favor. Soy experta en medicina de combate, ¿puedo detener la hemorragia? John la interrumpió, su mirada finalmente se encontró con la suya. Era una mirada dura, pragmática, sin un rastro de emoción. Este no es el momento, repitió con firmeza, su voz baja y gélida. Necesitas empacar las cosas más urgentes y salir de aquí. Hill asintió a regañadientes, girándose para ir a su habitación. Pero John la detuvo de nuevo, su voz aún más baja. El que se va soy yo, dijo. Hill se giró, confundida, su corazón latiéndole con fuerza. ¿Qué? Piénsalo, Hill, explicó John, su voz desprovista de emoción. La policía no te está buscando. Probablemente ni siquiera sepan que estuviste aquí. Si me quedo contigo, te pondrás en riesgo. Sería más fácil para mí escapar solo. No hay razón para que te expongas a los que están tras de mí. Me están buscando a mí, no a ti. Quiero ir contigo, respondió Hill, su voz quebrándose por la emoción. Después de lo que acaba de pasar, no puedo quedarme aquí. No quiero que te vayas solo. No puedes esperar que te deje aquí, herido, solo. John negó con la cabeza, impasible, y la miró a los ojos. Mi vida, es un problema, Hill. Es una complicación que no es tuya. Escapar solo es mucho más fácil. Hill lo miró impotente, el peso de sus palabras calando en ella, cada una losa de resignación. Asintió, el desánimo evidente en sus ojos, sabiendo que su lógica era inquebrantable y la frialdad en su voz era la mayor señal de la realidad que John estaba viviendo. John la miró por un momento, y luego una ligera sonrisa apareció en sus labios, la primera señal de calidez que había mostrado en toda la mañana. Aunque, dijo en un tono juguetón que contrastaba con la seriedad de su rostro. Podría usar un par de manos extra para empacar, ya que tengo un hombro fuera de combate. Hill suspiró, una mezcla de resignación y alivio. Por un segundo, el peso del mundo se sintió más ligero. Por favor, dijo. John asintió hacia un rincón de la cocina. Tengo todo lo esencial en una mochila. Tómala. Yo iré a cambiarme. Hill asintió, y mientras John se dirigía al baño, ella fue a buscar la mochila que él le había señalado debajo del fregadero. Un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar para ambos. 2 minutos después de la masacre, el silencio en el pasillo se sentía aún más espeso que antes. La respiración de Hill, agitada y superficial, resonó en sus oídos. Se había apresurado a su habitación, el peso de la mochila de John en su hombro, esperando a que él saliera del baño. El chirrido del grifo al abrirse y cerrarse, el sonido de los pasos mientras se cambiaba de ropa, cada pequeño ruido le recordaba que no estaba sola en este infierno. John salió del baño con un nuevo conjunto de ropa. Su rostro era una máscara de calma, pero sus ojos eran fríos y calculadores. La herida en su hombro se veía un poco más oscura, un parche de sangre había manchado su nueva camisa, pero a él no parecía importarle. Hill, con la mochila firmemente en su hombro, lo miró, esperando a que dijera algo. John se acercó a ella con pasos lentos y deliberados, su mirada escaneando las esquinas de la habitación de Hill, buscando posibles amenazas. Se detuvo a unos metros de ella. Hill, dijo con voz baja y controlada. No salgas de inmediato, espera unas horas. Hill frunció el ceño, confundida. ¿Por qué? Pensé que ibas a irte primero para crear una distracción. John asintió, sus ojos fijos en la puerta del pasillo. Así es. El hotel probablemente esté rodeado de agentes, ya sea policía o profesionales. Yo saldré para desviar su atención. Tú aprovechas el momento en que el caos se calme y el hotel esté fuera de la vista de la policía para escapar.
Cuando logre escapar, te daré la señal. Gil asintió, su voz llena de desánimo, a pesar de que el plan tenía sentido. Entiendo. ¿Pero tu hombro está bien? ¿No te estorbará? John se encogió de hombros, la herida en su hombro un recordatorio constante de su vulnerabilidad. No te preocupes por eso. He tenido peores heridas. Me encargaré de ellas. La prioridad es que salgas de aquí viva. Cuando me vaya y el caos disminuya, sal del hotel por la salida de emergencia. Me pondré en contacto contigo por teléfono. Justo cuando John estaba a punto de decir algo más, un nuevo sonido resonó en el pasillo. Pasos. Pesados, metódicos, incontables. El sonido de botas de combate se acercaba a su puerta. John y Gil se miraron, sus ojos reflejando la misma alarma. La sonrisa de John se desvaneció, su rostro regresó a la máscara de frialdad que siempre llevaba. Ponte a cubierto, siseó John, su voz baja y urgente. Y prepárate para pelear. Ya están aquí. Gil se lanzó hacia la puerta, agarrando su bereta, pero se detuvo. Espera, John, si no son la policía, si son profesionales, no podemos simplemente. No, la interrumpió John en un tono que no admitía discusión. No te conocen. Yo soy su objetivo. Si descubren que estás conmigo, serás daño colateral. No tengo tiempo para lidiar con eso, ni quiero que te conviertas en un objetivo. La única manera de que no sepan que estás conmigo es matar a todos los que se acerquen. Gil lo miró, su mente en ebullición. ¿Matar de nuevo? La escena de la masacre en el pasillo aún estaba fresca en su mente. Cerró los ojos por un segundo, el conflicto dentro de ella palpable. La masacre de los oficiales, rogando por sus vidas. No quería hacerlo de nuevo, pero al ver la urgencia en los ojos de John, la tensa situación, no había elección. La voz de John, aunque fría, tenía un rastro de preocupación. Gil, sabiendo que no había tiempo para pensar, asintió con firmeza, la indecisión se desvaneció de sus ojos. Estoy lista, dijo. John, que se había posicionado detrás de la esquina de la habitación, sonrió. Era una sonrisa fría, sin alegría, pero era una sonrisa de alivio. Bien, dijo. Gil se movió a la otra esquina de la habitación, su bereta en la mano, su mente concentrada en el pasillo. El sonido de los pasos se hizo más fuerte, más claro. John la miró, su mirada se suavizó de repente, solo por un instante. Juntos, siseó. Gil asintió, su corazón latiendo con fuerza. Ambos se prepararon para el ataque. Una sombra oscura apareció a la vuelta de la esquina del pasillo. No era el rifle de asalto del equipo SWAT, sino la punta de un MP5. Luego otro, y otro, hasta que 6 hombres, vestidos con uniformes de combate negros y máscaras de gas con lentes rojas sobre los ojos, aparecieron. Eran muy diferentes a los oficiales de policía que había enfrentado antes, con un aspecto más letal y sin insignias visibles. John notó la diferencia, pero no pareció importarle mucho. Su expresión se volvió aún más fría. John se preparó. A diferencia del primer encuentro, ahora llevaba su traje blindado. Llevaba su pistola con abundante munición en el cinturón y el resto de su equipo. A pesar del dolor persistente en su hombro, el hombre se movió con fluidez mortal. En el momento en que el primer MP5 asomó un poco más, John se lanzó a la acción. La sala explotó en caos con disparos y movimiento. John, con una mueca de dolor, giró para dispararle a la pierna al primer asaltante. Pero el hombre, con una agilidad sorprendente, se deslizó hacia un lado. John tuvo que ajustar su puntería en una fracción de segundo, la tensión en su hombro herido le hizo fallar el primer disparo. Se recuperó al instante y el segundo disparo impactó en la rodilla del hombre, que cayó con un grito. Mientras tanto, Gil, desde su posición, le disparó con su bereta, un disparo preciso y certero a la cabeza, asegurando que el enemigo no pudiera recuperarse. John no se detuvo, disparando al siguiente hombre en la rodilla. Este hombre, sin embargo, se agachó y se cubrió, desviando la bala con el MP5 que sostenía. John se movió, usando el cuerpo del primer hombre como escudo para cubrirse de los disparos de los demás. Luego, con una velocidad asombrosa, se agachó, recogió el MP5 caído y le disparó en el pecho a uno de los asaltantes. Los disparos de sus oponentes no le hicieron nada, gracias a su traje blindado. John arrojó el arma vacía y se abalanzó sobre el siguiente. El atacante no se quedó quieto. Bloqueó el brazo de John con su antebrazo, un golpe duro que envió un dolor agudo a través del hombro herido de John. En ese momento, Gil vio al otro atacante moviéndose para flanquear a John. Gritó, derecha. Y en una maniobra repentina, le disparó en el hombro, haciéndolo caer.
El dolor hizo gritar al asaltante, y John aprovechó la distracción para inmovilizar al hombre frente a él. John usó el arma del asaltante para romperle el cuello. El asesino del traje negro gruñó, empujando con más fuerza para doblar el brazo de su oponente. El atacante intentó un contraataque con una patada en el pecho, pero John la esquivó. John se enfrentó a los dos atacantes restantes. Uno de ellos intentó una patada alta. John se agachó para evitarla, pero el movimiento repentino provocó una ola de dolor en su hombro. En lugar de un golpe limpio, su puñetazo en el estómago del hombre fue más un empujón, lo que no lo derribó por completo. El atacante se tambaleó hacia atrás, su compañero aprovechando el momento de vulnerabilidad para lanzar un ataque a su cabeza. John se inclinó hacia un lado, sintiendo el aire del camión al pasar, y disparó al hombre en el pecho antes de que tuviera tiempo de reaccionar. Hill, al ver el peligro, no se detuvo, y en un subidón de adrenalina, continuó disparando al hombre que caía mientras se movía. John se dio cuenta de que el último atacante se estaba preparando para disparar, pero John le disparó en las rodillas. El hombre cayó, y John se agachó, pistola en mano, y lo miró. El hombre, sus ojos de máscara de gas brillando de un rojo intenso, lo miró con furia. John, sin dudar, le disparó en el estómago y el pecho. El silencio regresó, tan repentinamente como había sido interrumpido. El pasillo estaba sembrado de cadáveres. El olor a pólvora y sangre fresca era abrumador. Con su arma aún humeante, John se movió entre los cuerpos. Los asaltantes que se retorcían en el suelo, tratando de gatear o simplemente gimiendo de dolor, fueron silenciados rápidamente con un disparo preciso en la cabeza. No hubo piedad, ni vacilación. Su rostro, visiblemente agotado y su frente cubierta de sudor, no mostraba emoción. Era un trabajo que tenía que ser terminado. Hill observó la escena, un escalofrío recorriendo su espalda. Había visto la brutalidad de John antes, pero presenciarlo tan tranquilo y letal después de una pelea tan intensa le recordó que el mito de Baba Yaga era mucho más que solo una historia. Se miraron, la adrenalina aún bombeando por sus venas. Habían luchado como uno solo, sus movimientos coordinados como una danza mortal, pero esta vez, John estaba visiblemente agotado, mientras que Hill, a pesar de la tensión, se veía segura. «Tengo que irme ahora», dijo John con voz ronca, cada palabra parecía un esfuerzo. «Quédate aquí. No salgas de la habitación hasta que todo se haya calmado. Probablemente ni siquiera sea seguro moverse por el pasillo». Hill asintió, la preocupación reflejada en sus ojos. «Cuida tu herida», dijo, su voz apenas un susurro. «Y mantente con vida». John no respondió con palabras, solo un ligero asentimiento, un gesto que mostraba una mezcla de agotamiento y determinación. Se giró, se puso la mochila al hombro y comenzó a caminar por el pasillo. Hill lo observó mientras la brutal escena se desarrollaba. Los cuerpos del equipo SWAT se mezclaban con los de los nuevos atacantes, creando una visión macabra de la masacre. John, con su traje manchado, caminó por el centro de la carnicería, su mirada fría ya calculando su siguiente movimiento. El ascensor no era una opción. Era un cuello de botella, un lugar perfecto para una emboscada. John, pistola en mano, decidió que la única forma de salir era la escalera. Podría ser una ruta más larga, pero al menos le daría más opciones si lo encontraban. Mientras sus pensamientos se agitaban, decidió usar una de las granadas de su mochila para despejar la entrada principal. De repente, los pasos se hicieron más audibles. Un sonido rítmico y disciplinado, que subía desde los pisos inferiores. John no necesitaba verlos para saber que no eran enemigos desorganizados. Eran profesionales, probablemente refuerzos del departamento de policía de Raccoon City. Se agachó, escondiéndose detrás de una pared mientras se asomaba para ver. Vio un escuadrón, al menos 6 hombres, subiendo las escaleras en formación de cuña perfecta. Escuchó un murmullo entre ellos. «El hotel está sellado. El objetivo está dentro», susurró uno. «Entendido. Lo buscaremos, pero no bajen la guardia», respondió el líder del equipo con voz profunda. John sabía que no había otra opción. El estrecho hueco de la escalera no les dejaba puntos ciegos. Sacó una de las 2 granadas de su mochila. A pesar del dolor, su mente estaba fría y concentrada. 3. 2. 1. Su cuenta interna no tenía rastro de pánico. Era simplemente la secuencia de un hombre de negocios. Quitó el pasador de la granada y la arrojó con precisión mortal. La granada voló en un arco perfecto, aterrizando directamente en el centro de la formación. «¡Granada!», gritó uno de los agentes, su voz quebrándose por el pánico. «No, espera», gritó otro mientras se lanzaba hacia la granada, intentando inútilmente recogerla y arrojarla. No tuvo tiempo, y su esfuerzo fue en vano.
El rugido de la explosión sacudió el edificio. El aire se llenó con el chillido de la metralla y un eco de metal retorcido. La fuerza de la explosión arrojó los restos de los cuerpos escaleras abajo. Metal y sangre mancharon las paredes, mientras los restos humanos caían al piso de abajo, creando una escena brutal y espeluznante. John ni siquiera pestañeó. Con la pistola aún en la mano, ignoró la masacre que acababa de crear. Continuó bajando las escaleras, sus pies pisando con cuidado para no resbalar con la sangre y los restos de los cuerpos. Su rostro sin emociones se concentró en el siguiente obstáculo, la valla que lo esperaba en la entrada principal. John continuó su descenso por las escaleras, paso a paso, su mente un mapa de posibles rutas de escape y puntos de ataque. Cada escalón crujía bajo sus pies, un sonido que era música para sus oídos en medio del silencio que había dejado atrás. Los restos de los agentes masacrados seguían esparcidos por los escalones. El olor a pólvora y sangre era fuerte, pero John no le prestó atención. Su única obsesión era salir del hotel. Cuando llegó al piso superior, un silencio total envolvió el lugar. John miró a su alrededor. El vestíbulo del hotel estaba desierto. Los muebles y las decoraciones estaban intactos, pero no había rastro de los recepcionistas o botones. El sol de la mañana se filtraba por los grandes ventanales de la entrada, iluminando el polvo que flotaba en el aire. El resplandor dorado de la mañana creaba un marcado contraste con la fría oscuridad que John llevaba consigo. A través de los grandes ventanales de la entrada, John pudo ver la calle. Su mirada fría y sin emociones recorrió la escena. A la luz del día, la vista era aún más impactante. Vehículos de la policía de Raccoon City y camiones blindados de las fuerzas especiales estaban estacionados en un círculo casi perfecto. El sol brillaba en el metal y el cristal de los vehículos, creando destellos que rebotaban en el rostro de John. Estaba completamente rodeado. Cambio de perspectiva. Dentro de una cabina de comunicaciones en una furgoneta SWAT, el líder de la operación, el teniente Marcus Vance de SWAT, golpeó la mesa con el puño. Su rostro, iluminado por la luz del sol que entraba por la ventana, estaba contorsionado por la rabia y la incredulidad. ¿Qué diablos está pasando ahí dentro?, le gritó a un oficial. Envié a 2 de mis mejores equipos a capturar a un hombre, y ahora no hay comunicación. Nada. Las radios están muertas. No lo sabemos, teniente, respondió el oficial con voz temblorosa. Simplemente dejaron de responder. Es solo un hombre. Un maldito hombre. Rugió Marcus, su frustración a flor de piel. ¿Cómo es posible que todo un escuadrón profesional desaparezca sin dejar rastro? Algo está mal aquí. En ese momento, la voz de otro oficial sonó. Teniente Vance, tengo movimiento en la entrada del hotel. Marcus y el oficial a su lado se congelaron. El teniente frunció el ceño. Saltó, salió de la furgoneta y miró hacia los grandes ventanales de la entrada del hotel. Pudo ver su reflejo en el cristal, y detrás de él, el de su equipo, todos con la misma mirada de incredulidad. La luz del sol los bañaba, revelando su tensión. Entonces lo vio. Una figura solitaria emergiendo de las sombras del vestíbulo. Era el objetivo. El hombre que habían venido a capturar, muerto o vivo. John Wick. El teniente sintió un escalofrío recorrer su espalda. El traje de Wick estaba manchado de sangre, pero su postura era tan implacable como la de un depredador. La fría mirada de John lo hizo sentirse como una presa. Antes de que Marcus pudiera gritar una orden, o siquiera apretar el gatillo, John levantó una mano y disparó su pistola directamente al cristal que los separaba. El cristal se hizo añicos en miles de pedazos, esparciéndose por el suelo con un sonido de cristales rotos. La mano de John no se detuvo, y en un movimiento rápido, arrojó un objeto. El teniente Vance, en el fragor del momento, pudo ver inmediatamente el objeto que John había arrojado. Era una granada. La granada voló en un arco perfecto, brillando a la luz del sol de la mañana, y aterrizó donde la concentración de coches de policía era más densa. 2 segundos después, una serie de explosiones en cadena resonaron por toda la zona. Innumerables oficiales de policía que no pudieron escapar a tiempo quedaron atrapados en la explosión, mientras que la reacción en cadena de los coches hizo que todos perdieran de vista a John por un momento. El teniente Marcus Vance fue arrojado por la onda expansiva de un coche cerca del suyo. El rugido de las explosiones se convirtió en un eco sordo. La onda expansiva había derribado a John, pero se levantó de inmediato, con la agilidad de un felino. Un humo negro y espeso se extendió por la calle, devorando la luz del sol. Era la cobertura perfecta. La oportunidad que había estado esperando. Mientras las sirenas de la policía y los gritos de los oficiales heridos se mezclaban con el rugido de los coches que aún explotaban, John corrió.
Su traje, ahora más que nunca, se mezclaba con la oscuridad del humo. Zigzagueó entre los vehículos en llamas, esquivando a los pocos oficiales de policía que aún estaban de pie, aturdidos. Podía escuchar sus gritos, sus voces rotas por el pánico y el dolor. Se está escapando. Fuego. Fuego al objetivo. ¿Dónde diablos está ese bastardo? La adrenalina bombeaba por las venas de John. Se movió con velocidad mortal, haciendo varios giros bruscos para perder a sus perseguidores. Se metió en un callejón estrecho, cortando la red de pasajes que conocía tan bien. Las voces se desvanecieron detrás de él, reemplazadas por el clamor distante de la calle principal. Con cada paso que daba, sus movimientos se volvían más fluidos, más precisos. Fue entonces cuando lo vio. Un taxi amarillo, estacionado en la esquina. El motor estaba en marcha, y el conductor parecía estar esperando un pasajero. Sin dudar, John abrió la puerta trasera y se deslizó dentro. El conductor, un hombre de mediana edad con gorra de béisbol, se sobresaltó al sentir que alguien entraba en su coche. Miró por el espejo retrovisor y sus ojos se abrieron de par en par. Vio a un hombre con un traje caro, pero manchado de sangre y suciedad. Su rostro estaba cubierto de hollín y una cicatriz profunda cruzaba su frente. La mirada de John era fría y vacía, la de un depredador que acababa de terminar su caza. El taxista parpadeó, y una luz de reconocimiento se encendió en su rostro. Su labio inferior comenzó a temblar. Usted, balbuceó, su voz apenas un susurro. Usted es el que causó la masacre en la escuela. El conductor se inclinó para abrir la puerta y escapar, pero una sensación helada recorrió su nuca. El cañón de la pistola de John Wick se había posado en la parte posterior de su cabeza. No te atrevas a salir de este taxi. La voz de John era un gruñido bajo y peligroso. O te mato aquí mismo. El hombre se quedó quieto, sus manos temblando en el volante. John movió la pistola ligeramente, pero la mantuvo apuntando. ¿Por qué dices que fui yo quien causó la masacre?, exigió John, su voz sin emociones. El conductor tragó saliva. Hoy en las noticias, publicaron un video, de la cafetería de la escuela. En el video, se puede ver a usted disparando a un estudiante, mientras todos los demás en la cafetería, están muertos. Dicen que usted es el responsable de todo. John procesó la información en un instante. La cafetería tenía una cámara. Era la única conclusión lógica. La policía, trabajando para Umbrella, no había perdido el tiempo. Habían manipulado las pruebas, editado el video para incriminarlo y usarlo como chivo expiatorio. Era un plan cínico y brillante. John apretó la mandíbula. Lo estaban incriminando. Llévame al lugar abandonado más cercano, ordenó John. Su voz no dejó lugar a dudas. El taxista, con la pistola aún apuntándolo, solo asintió con miedo, encendió el coche y se alejó del caos, adentrándose en la ciudad de Raccoon City. 27 de septiembre. Raccoon City. 9 a.m. El taxi se detuvo frente a una mole de concreto y ladrillo, un esqueleto de lo que alguna vez fue una fábrica. Sus ventanas estaban rotas, como cuencas oculares vacías, y el concreto deteriorado se mezclaba con los colores desvanecidos de los grafitis y la mugre de décadas de abandono. El aire olía a moho y óxido, un aroma acre que se pegaba a la garganta. Desde el asiento trasero, John observó la escena, su mirada recorriendo cada sombra, cada posible escondite. Sus ojos no veían un edificio, veían un mapa de peligros y oportunidades. El taxista, con las manos temblando en el volante, apenas se atrevía a respirar. Señor, aquí es, balbuceó, su voz un hilo de miedo. John no respondió de inmediato. En su lugar, su mirada se clavó en los ojos del hombre a través del espejo retrovisor. En el rostro del conductor, que aún estaba pálido por las noticias que había escuchado en la radio sobre la masacre en la escuela, se reflejaba una mezcla de terror y una sospecha casi palpable. Era la mirada de alguien que había asociado el rostro de John con el del monstruo que había visto en las noticias. Era el miedo de saber que, en ese momento, estaba en el mismo coche con el presunto autor de un acto tan atroz. Salga, ordenó John. Su voz era un susurro ronco que cortó el silencio tenso. El taxista se tensó, sus manos agarrando el volante con una fuerza mortal. No, por favor, suplicó, con lágrimas en los ojos. La desesperación lo impulsó a intentar una huida, y su mano se movió hacia el pomo de la puerta. Pero antes de que pudiera abrir la puerta, el cañón frío y duro de una pistola se posó en su nuca, justo debajo de su oreja. No te atrevas a salir de este taxi. La voz de John era un gruñido bajo y peligroso. O te mato aquí mismo. El hombre se quedó quieto, sus manos temblando en el volante. John movió la pistola ligeramente, pero la mantuvo apuntando. Sal.
Ve directo a la entrada y entra. No te gires. Me quedaré en el coche y te observaré. El hombre obedeció, sus movimientos lentos y temblorosos, como si estuviera a punto de romperse. Se tambaleó hacia la entrada del edificio, un hilo de baba cayendo por la comisura de sus labios. Desde el asiento trasero, John lo observó, su mirada de halcón fija en cada uno de sus pasos. Cuando el taxista desapareció en la oscura boca del edificio, John se tomó un momento para escanear el entorno. No había nadie. El silencio era casi total, solo interrumpido por el chirrido de una puerta abriéndose y cerrándose con el viento. Después de confirmar que no había nadie más alrededor, John salió del taxi y se dirigió a la entrada. El interior era una pesadilla de decadencia. La luz de la mañana apenas penetraba por las ventanas rotas, creando una atmósfera fantasmal. El aire frío y denso tenía un olor agrio y metálico. El taxista estaba esperando, temblando, en el vestíbulo, con los ojos fijos en el suelo. Sube al siguiente piso, ordenó John. El taxista, sin atreverse a mirarlo, subió las escaleras. Sus pies se arrastraban por la suciedad y el polvo acumulado en el suelo, dejando un rastro de huellas a su paso. Por favor, señor, se lo ruego, no me mate, balbuceó el hombre, con los ojos en el suelo. No le diré nada a la policía. Lo juro. Y no les diré nada sobre la escuela. John ignoró las súplicas. Sus ojos, en cambio, se movían constantemente, analizando el edificio. Los grafitis eran más notorios aquí. Pudo ver señales de zona de peligro, no entrar, y en una de las paredes, una pintura de una persona con sombrero, con una sonrisa que cubría todo su rostro. El lugar no era solo un edificio abandonado. Era un mausoleo. Una tumba para la esperanza y la inocencia. John vio algunos colchones en la esquina, algunas mantas, un tazón de comida lleno de moho. El lugar había estado habitado, pero por el momento estaba vacío. Mientras subían al segundo piso, John olió un fuerte olor a orina y sangre, un olor que hizo que su cuerpo se tensara. Con cada paso, John luchó consigo mismo. El debate que había comenzado en su mente en el taxi continuaba. Un simple taxi, un hombre inocente. Un testigo. ¿Valía la pena matar a alguien que no había hecho nada, que no era parte de este mundo de violencia y muerte? Pero, si no lo hacía, el hombre podría alertar a la policía. El mundo exterior ya creía que era un asesino de niños. Su propia supervivencia dependía de su decisión. ¿Era un asesino a sangre fría o un hombre luchando por sobrevivir? Era una pregunta que nunca se había hecho. Toda su vida había sido una línea recta, un camino que no admitía moralidad. Pero este mundo era diferente. Llegaron al segundo piso. El taxista, ahora sin palabras, se arrodilló, sus manos temblando. Las lágrimas corrían por sus mejillas. No, por favor, suplicó. Tengo familia, mis hijos, por favor. John, con una expresión de dolor casi imperceptible en su rostro, sacó su pistola. El taxista miró a John con una mezcla de terror y desesperación. John, con una mano temblorosa, sacó el silenciador de su mochila, lo enroscó lentamente en el cañón de la pistola, el sonido del hilo resonando en el silencio. El taxista se quebró por completo. Sus sollozos eran incontrolables. John apuntó el arma hacia abajo, con la mirada de un hombre que había perdido la fe. Incluso si piensas que soy yo quien causó la masacre, la voz de John fue un susurro. ¿No advertirías a la policía sobre el posible culpable de una masacre escolar solo porque te dejé vivir? ¿Vivirás con la conciencia de no ayudar a la policía a encontrar a alguien que posiblemente hizo mucho daño? Si te encuentras con un padre que perdió a su hijo, ¿no les dirás dónde estoy? El taxista no pudo responder. Las palabras de John habían desarmado su resistencia, su último bastión. Sus sollozos se amortiguaron, pero no hubo respuesta. Solo una mirada de odio. John, con la pistola apuntando hacia adelante, su mirada vacía, le dijo. Si yo fuera tú, definitivamente le diría a la policía que hay un maldito psicópata escondido en un edificio. Es lo que haría cualquier persona decente. El taxista, que había dejado de sollozar, lo miró con rabia. Maldito bastardo, eres un... El sonido del silenciador fue un suave plop, y el taxista colapsó antes de que su insulto pudiera completarse. La bala había impactado en su frente, justo entre los ojos. El cuerpo cayó al suelo, la cabeza del taxista se abrió como un huevo. John no se inmutó. Su mirada, fría y sin emociones, no mostró arrepentimiento, solo un ligero rastro de tristeza que se perdió en la niebla de la moralidad. John miró el cuerpo inerte. No había duda de que había hecho lo correcto. La lógica había ganado a la moralidad. Con un suspiro casi imperceptible, subió un piso más.
La escalera, llena de escombros y polvo, era un camino que se perdía en la penumbra. Al llegar al tercer piso, la vista cambió drásticamente. Las ventanas, aunque sucias y rotas, ofrecían un panorama más amplio de la ciudad. Raccoon City se extendía ante él como una ciudad sitiada. Las calles, aunque no desiertas, carecían de la actividad habitual. Los negocios estaban cerrados, las persianas bajadas, como si toda la ciudad se hubiera encogido de miedo. Algunos coches abandonados yacían a un lado de la calle, una señal sutil del pánico que se había desatado. La vista, a pesar de su desolación, le ofreció una sensación de control que se le había escapado durante las últimas horas. Desde arriba, John observó el panorama de la ciudad. Parecía una ciudad de luto, un gigante herido por una tragedia que no podía comprender del todo. Reflexionó sobre las palabras del taxista, la masacre en la escuela y el video que lo incriminaba. Un escalofrío recorrió su espalda. Si el taxista tenía razón, su rostro, el de un hombre enmascarado por la culpa, debía estar en todos los canales de noticias, en todos los periódicos de la ciudad. Su imagen, la del hombre que había masacrado a inocentes, había quedado grabada en la mente colectiva de Raccoon City. Había sido incriminado, convertido en el villano de una historia que no era suya. Por primera vez en horas, John sintió la vulnerabilidad de su situación. Su rostro era ahora una bandera roja, un imán para la atención no deseada. Por lo tanto, salir a la calle no era una opción en este momento. Entró en una sala, cuyo marco de la puerta había sido arrancado, dejando un agujero oscuro y desolado. El lugar, como el resto del edificio, era un testimonio de la decadencia. El suelo estaba cubierto de polvo y fragmentos de cristal roto, la pintura se desprendía a tiras de las paredes, revelando capas de diferentes colores. En una esquina, una pila de periódicos viejos y mantas sucias servía como recordatorio de que otros habían buscado refugio allí antes que él. John sintió la atmósfera, la calma de la desolación. Este lugar, por un momento, era un santuario. Con una serenidad que contrastaba con la brutalidad de sus acciones recientes, John se quitó la chaqueta y luego la camisa. El aire frío de la sala acarició su piel, y un dolor agudo en su hombro izquierdo le recordó la herida que había ignorado. Un rastro de sangre seca se extendía desde su clavícula hasta su hombro, una mancha oscura y pegajosa en su piel. Se acercó a la ventana rota y, con cuidado, recogió un trozo de cristal. Lo usó como un espejo improvisado, acercándose a la herida para examinarla con precisión. En la penumbra, pudo ver que la bala solo había rozado la piel, dejando un corte profundo pero superficial. El alivio que sintió fue inmenso. No había una bala incrustada en su cuerpo, lo que habría sido un problema mucho mayor. Con la urgencia de un cirujano, sacó una pequeña botella de alcohol y una venda de su mochila. La botella de alcohol, con un aroma fuerte y penetrante, parecía casi intimidante. John vertió un chorro de líquido sobre la herida, el ardor haciéndole apretar los dientes. La piel alrededor de la herida se puso roja, el alcohol desinfectando la zona con una furia silenciosa. La sensación fue una mezcla de dolor y purificación. Una vez que el ardor se disipó, John envolvió la herida con cuidado, aplicando presión para detener la hemorragia. La venda, de un blanco inmaculado, era un contraste sorprendente con el entorno gris y sucio. Una vez que la venda estuvo en su lugar, John se dejó caer al suelo, apoyándose contra la pared fría y húmeda. Su mirada se perdió en el agujero oscuro que una vez fue una puerta, sus ojos fijos en la nada. La adrenalina, esa fuerza que lo había impulsado a través de la violencia, la persecución y el dilema moral, comenzó a disiparse. Los músculos de su cuerpo se relajaron, la tensión que había mantenido durante horas se desvaneció. Por un momento, se permitió simplemente descansar. El silencio de la sala era su único refugio, el único lugar en Raccoon City donde no tenía que correr, donde no tenía que luchar. Era un momento de calma antes de la próxima tormenta. Varias horas después. 27 de septiembre. Mansión Spencer, Francia. 1:15 p.m. El sol de la tarde se filtraba por los altos ventanales de la mansión, bañando la biblioteca con un resplandor dorado. La luz resaltaba las molduras de madera tallada a mano, los estantes que albergaban antiguos volúmenes encuadernados en cuero y los intrincados patrones de la alfombra persa que cubría el suelo. La mansión, una fortaleza de elegancia y opulencia, parecía un eco de la personalidad de su dueño. Imponente, inmaculada y distante. Sentado en un diván de terciopelo carmesí, Oswald Spencer, la mente maestra detrás de Umbrella, contemplaba el paisaje. La ventana panorámica ofrecía una vista impresionante del valle, cubierto de viñedos y el vasto bosque que se extendía hasta donde la vista alcanzaba.
El silencio del lugar era casi tangible, solo roto por el suave susurro de la brisa. A pesar de la tranquilidad de su entorno, la expresión de Spencer era de un aburrimiento inquebrantable, como si el lujo que lo rodeaba fuera un hábito más que un placer. Sostenía un teléfono entre sus dedos largos y delgados, su otra mano descansando sobre la cabeza de una de las águilas de bronce que adornaban el brazo del sillón. La voz al otro lado de la línea era la de un ejecutivo de Umbrella, su tono ansioso y formal mientras proporcionaba un informe detallado. Señor Spencer, la voz se quebró. Los eventos en Raccoon City han escalado. El equipo de seguridad de la escuela perdió contacto. El director ha sido neutralizado. Un solo disparo en la cabeza. Los informes indican que fue un asesinato metódico y preciso. Spencer asintió lentamente, sin apartar la mirada del paisaje. Un inconveniente, sin duda. Es una lástima. Era un hombre con gran potencial, a pesar de sus tendencias. Hizo una pausa, como si estuviera sopesando algo. Dice que tiene una imagen del que causó el incendio de la farmacia y el incidente en la escuela. Sí, señor. Fue capturado por una de nuestras cámaras de seguridad. Los analistas creen que es la misma persona que ha estado causando problemas desde su llegada a la ciudad. Aún no está muerto, afirmó Spencer, con un toque de resignación. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. El ejecutivo se aclaró la garganta. Señor, para detener a este individuo, enviamos varios equipos de fuerzas especiales de la policía de Raccoon City, así como un pequeño equipo de eliminación de Umbrella. Pero, todos fueron eliminados. La escena del crimen fue, para usar las palabras de los expertos forenses, un completo desastre. Solo uno de nuestros agentes sobrevivió, y apenas podía hablar. Una sonrisa sarcástica se dibujó en los labios de Spencer. Se giró hacia la ventana, su mirada aún fija en el horizonte. Permítame ver si entendí correctamente. Un solo hombre. Un hombre, dice, fue capaz de eliminar a varios equipos de oficiales de policía entrenados y al grupo de eliminación de Umbrella. La voz del ejecutivo se convirtió en un tartamudeo, lleno de vergüenza. Ese sí, señor. Así es. Spencer estaba a punto de colgar, un gesto de molestia que era característico en él. Pero la voz al otro lado de la llamada se apresuró desesperadamente. Señor, espere. Nuestra policía forense también encontró rastros de sangre de este hombre. El proyecto Némesis está en marcha, y un Némesis podría apuntarlo si agregamos este nuevo rastro genético. ¿Deberíamos hacerlo, señor? Spencer se detuvo, su dedo suspendido sobre el botón de colgar. Se tomó su tiempo para considerarlo, como si el destino de la humanidad fuera una trivialidad. Hágalo, respondió finalmente, con un tono de fastidio. Y sin esperar más, colgó. Tomó un vaso de cristal de la mesa auxiliar, lo llenó con un vino rojo sangre y tomó un sorbo. Mientras miraba el paisaje, el reflejo del sol en su copa, una notificación brilló en su pequeña laptop. Era una imagen. La fotografía del rostro de John Wick, capturada por una cámara en Raccoon City. Spencer la miró de cerca. El rostro le parecía familiar. La historia de su subalterno, la audacia de un solo hombre que había burlado a toda una organización. El peso de la familiaridad creció, y un destello de ira cruzó sus ojos. Se levantó del sillón, copa en mano, y se acercó a la ventana, su mirada fija en la imagen de John. John Wick, susurró con furia contenida. Así que estás vivo. Parece que la estúpida organización de asesinos quiere iniciar una guerra con Umbrella. Lo tendremos en la mira. Pronto estarás muerto. Bebió el resto de su vino de un trago, el líquido oscuro tan amargo como su ira. La fotografía en la pantalla de su laptop parecía mirarlo, un desafío silencioso que lo enfureció aún más. Ignorando la foto de John Wick que aún parpadeaba en la pantalla de su laptop, sacó un teléfono de su bolsillo interior. Era un modelo obsoleto, sin pantalla táctil ni funciones inteligentes, pero con una seguridad que valía su peso en oro. Marcó una secuencia de números que solo una docena de personas en el mundo conocían. La línea se conectó en un silencio prolongado, una tensión que solo los que están en la cima del poder pueden entender. Sirius, dijo Spencer, usando un nombre en clave que rara vez pronunciaba. La voz al otro lado era profunda y educada, pero con una frialdad que reflejaba la de Spencer. Lord Spencer, respondió la voz, con un impecable acento británico. No esperaba su llamada. Espero que el motivo sea de gran importancia. Puede apostar a que lo es, respondió Spencer, su voz goteando sarcasmo venenoso. Parece que hay un problema con una de sus propiedades. O para ser más precisos, con su incapacidad para contenerlo. La voz de Sirius se tensó al instante. No sé de qué me habla.
todas nuestras propiedades están bajo control y los asuntos internos son de nuestra incumbencia. Oh, claro que lo sabe, continuó Spencer, su voz se convirtió en un ronroneo amenazante. Su mejor activo, su Baba Yaga, el hombre que su patética organización supuestamente eliminó, ha estado atacando varias de mis sedes en Raccoon City. ¿Cómo es que un hombre al que se le prometió el descanso eterno está caminando por una de mis ciudades, causando estragos, destruyendo propiedades y eliminando a mis mejores hombres? ¿Me estoy perdiendo de algo? ¿Es esto una declaración? ¿Está la alta mesa tratando de enviar un mensaje de fuerza a Umbrella? La voz de Sirius se volvió gélida, su cortesía una máscara para su ira. Oswell, esa es una acusación audaz y una que no toleraré. John Wick no es un activo, es un enemigo de nuestra organización. Se supone que está muerto, su existencia es una afrenta a todo lo que representamos. Lo que sucede en sus ciudades es problema suyo, no nuestro. Es un asunto de su seguridad interna. Spencer se rió, un sonido seco y amargo que resonó en la sala. Su problema, dice. Un hombre, solo, eliminó a mis equipos de seguridad, se burló de las fuerzas especiales y ahora me está amenazando con su propia existencia. ¿Y usted me dice que no es un mensaje directo? ¿Se están quedando sin asesinos, Sirius? ¿Están tan desesperados que tuvieron que recurrir a sus leyendas urbanas para provocarme? Le aseguro que este fantasma es muy real y muy letal. Y si no lo cree, tal vez necesite un recordatorio. Un pequeño recordatorio de mi vida. Tal vez una de mis divisiones se pierda y termine derribando los hoteles Continental. Quizás un accidente en uno de sus lugares de culto. ¿Entiende mi punto, Sirius? Su ignorancia de nuestras reglas lo está cegando, Oswell. John Wick es excomunicado, está fuera de nuestra protección y es un paria, no hay ayuda de los continentales, no hay nada. Es un hombre contra el mundo. No amenace con involucrarnos. ¿Sabe lo que sucede cuando toca los hoteles Continental? Spencer lo interrumpió con otra risa, su tono lleno de desprecio. Reglas. ¿Qué reglas tan hermosas y ridículas tiene? No puedo evitar encontrar fascinante cómo se adhieren a esos códigos tontos mientras el mundo se desmorona. ¿De verdad cree que a mí, la mente detrás del virus T-Némesis, me importan las reglas de un hotel? ¿Cree que un simple lema como no se hacen negocios en suelo continental me disuadirá? No me amenace, Sirius. Porque a diferencia de sus reglas, mis amenazas son reales. La voz de Sirius se endureció, la cortesía completamente abandonada. No se atreva a cruzar esa línea, Oswell. No toleraremos que toque una sola de nuestras sucursales. Esto es una advertencia. O desata una guerra que ni siquiera usted, con todos sus monstruos, puede ganar. Spencer se inclinó hacia adelante, su voz una calma inquietante, como la de un depredador antes de atacar. Oh, me está amenazando. ¡Qué valiente! Su sonrisa fue un destello rápido y letal. Le daré un consejo, Sirius. Mi mejor hombre, el Némesis, está en camino. Se alimenta de sangre, y acaba de conseguir algo de su preciado asesino. Considere esto la primera y única advertencia. Si su organización interfiere, descubrirá que mis amenazas no son palabras. Son hechos. Spencer colgó antes de que Sirius pudiera responder. Se quedó de pie frente a la ventana, contemplando el paisaje. La paz del valle ahora parecía un velo delgado sobre la tormenta que acababa de desatar. Recogió la pequeña laptop y miró la foto de John. A ver si tus reglas te salvan de esta, Wick, susurró con una sonrisa fría.